Hola a todos, mi nombre es Edinson Carrillo, pertenezco al programa de Sociología de la UNAD y voy a hacer una breve exposición que tiene que ver con el curso de Teoría Sociológica Clásica. Se me ha pedido que realice una línea de tiempo donde resalte algunos autores clásicos. Pero antes de eso, voy a mencionar algunos factores que favorecieron el surgimiento de la sociología como campo de estudio. De ellos encontramos fundamentalmente tres, que es la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Industrial. Esto posibilitó la formación de nuevas élites que intentaron explicar los nuevos fenómenos de impacto humano y social que estaban aconteciendo. Bien, el primero de mi lista de los autores clásicos es el señor Montesquieu, de origen francés, y quiero resaltar dos de sus obras, que son las Cartas Persas, del espíritu de las leyes también. Este hombre manifestó que para crear un sistema político estable había que tener en cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres, sus tradiciones, su geografía y su clima. Viajó por Europa observando las instituciones y costumbres de cada país, pero se sintió especialmente atraído por una de ellas, que fue el modelo británico, y esto lo usó para criticar la monarquía que se había establecido en Francia. Él promovió principios de tolerancia religiosa, aspiración a la libertad y denunció situaciones como la tortura o la esclavitud. El siguiente personaje es el señor Saint-Simon. Este hombre también de origen francés, donde algunas de sus obras que quise resaltar son el sistema industrial y el nuevo cristianismo. Para este hombre, para su parecer, el primer objetivo político del Estado tenía que ser el desarrollo de la producción, por lo que su gobierno debía estar constituido de toda clase de industriales, obreros, campesinos y propietarios. Además propuso que los científicos ocuparan el lugar de los clérigos en el orden social. Él entendía que la función de la religión era guiar a las clases más bajas de la sociedad en su lucha por mejorar las condiciones de vida. También proclamaba la formación de una asociación cuya función fuera impedir la guerra. El siguiente personaje de mi lista es el señor Auguste Comte, también pensador francés. Este hombre es considerado como el iniciador del positivismo. Esta corriente afirmaba que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Tuvo las primeras concepciones de una nueva ciencia que denominó la sociología. Algunos le atribuyen ser el padre de la sociología. Su sociología destaca la separación de la metafísica y de la teología, porque él destaca que el verdadero saber humano se halla en las ciencias. El siguiente autor es una mujer llamada Harry Martineau. Es la única mujer de mi lista. Ella es de origen británico, escritora. Algunas de sus obras son Rebelión y Ensayo sobre la economía política. Ella se caracterizó por escribir cuentos también, novelas, y es considerada la primera socióloga mujer. Ella analizó diferentes fenómenos sociales tales como la religión, el suicidio, se interesó cómo estos elementos afectaban los problemas sociales e individuales de su época. Fue una activista por los derechos de la mujer, contra la esclavitud, la lucha de clase obrera y la tolerancia religiosa. El siguiente autor que tengo en mi lista es Alexis de Tocqueville. Este hombre también, origen francés. Su obra cumbre es El Antiguo Régimen y la Revolución. Él sostuvo que la Revolución Francesa no había constituido una ruptura radical con el pasado. Él contribuyó a convencer a sus contemporáneos que lo mejor era ir en sentido de la democratización, pero que debían tomarse algunas medidas para impedir que la democracia se degenerara, enfatizando en la división de poderes. El siguiente autor de mi lista es Lawrence Van Stein. Este hombre francés, él introduce el término movimiento social al vocabulario académico. Una de sus obras que destaco son los movimientos sociales franceses. En su opinión, no se necesita otra revolución. En su opinión, esto solo implicaría los intereses de otra clase sobre las sociedades en su conjunto. Él decía
que un Estado debía estar por encima de todos los intereses de las clases o sectores sociales. El siguiente personaje de mi lista es el señor Karl Marx, de origen alemán. Dentro de sus obras destaco El Capital y Manifiesto del Poder del Partido Comunista. Este hombre hace una teoría acerca de la lucha de clases y en favor de los explotados por medio de la violencia, donde él cree que de esta manera se abre el camino al bienestar y al futuro. Una de sus contribuciones a la teoría del valor trabajo es la idea del plusvalor, donde acerca de la teoría de clases y la concepción materialista de la historia. Señaló los horrores y la explotación de los trabajadores. Otro de los autores que tengo en mi lista es el señor Herbert Spencer. Él es de origen inglés. Algunas de sus obras más destacadas son Principios de la Psicología y El Estudio de la Sociología. Él es defensor, fue defensor de la teoría de la evolución y la importancia del individuo sobre la sociedad. Además, abogó por la importancia de la ciencia sobre la religión. Adoptó el concepto de la supervivencia del más apto. Él explicaba que es natural el hecho de que unos sean ricos y otros sean pobres. El siguiente de mi lista es el señor Émile Durkheim. Este hombre, una de sus obras más destacadas son La división del trabajo social y las reglas del método sociológico. Tras examinar la excesiva especialización y deshumanización del trabajo, él observó que había una tendencia en progresión ascendente desde la revolución industrial que desfavorecía a los obreros. Él manifestó que el objeto de estudio de la sociología no puede ser la suma de individuos. Él expone que el hecho social es exterior al individuo, existe antes, desde su nacimiento, y es producto de la colectividad, donde las estructuras de la sociedad se imponen al individuo, las normas de pensamiento, las reglas de conducta, etc. El último personaje de mi lista es el señor Max Weber. Él es de origen alemán y una de sus obras que destaco es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Para Weber es importante los factores de naturaleza cultural. Él vio que la espiritualidad protestante favorecía el desarrollo del capitalismo en el norte de Europa. Asimismo, comprendió que en la sociología no podía ser una mera imitación de las ciencias físicas y naturales, dado que en los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso comprender. Bien, esta es mi línea de tiempo. Me despido y les deseo a todos que estén muy bien.